Avisan entonces cuando quieren que empecemos. Listo, si quieres esperemos 3 minuticos y ya. Son las... Bueno, pues sí, darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por darse este espacio. Somos de la mesa de STEM más género de la red STEM Latam y bueno, estamos ofreciendo pláticas, talleres cada mes, así que bueno, en esta instancia les agradecemos y agradecemos a Jesús que nos ofrece sus conocimientos y experiencias en torno a esta temática. Así que esperemos un par de minutitos. Veo mucha gente conocida, los saludo a todos, qué gusto verlos por aquí. Este, y nada, eh, Diana, no sé si quieres agregar algo en el par de minutos que empezamos. Eh, Pues yo creo que mientras, como dijo Moni, les agradecemos el espacio, estar acá, conectarse todos los meses para aprender algo nuevo respecto a STEM y perspectiva de género. Nada, yo quería hablarles un poquito de Jesús, que hoy es quien nos va a contar esta maravillosa charla, que se van a dar cuenta hay muchos recursos, muchos conceptos bien interesantes y nuevos para cuestionar esta práctica. Jesús, pues es biólogo con opción en estudios críticos de género y sexualidad de la Universidad de los Andes de Colombia. Tiene una maestría en justicia social y educación del University College of London. Pues investiga sociología de la educación, pedagogías queer y feministas, integra enfoques críticos de la biología en la enseñanza sobre género y sexualidad y seguro mil cosas más que se me están pasando. Entonces, nada, pues ya le doy el espacio a Jesús para que nos hable un poco más de él, nos cuente. Y yo creo que podemos ir comenzando, ahí se irá conectando pues las personas em, para que nos alcance el tiempo. Bueno, muchísimas gracias Diana, Moni, a Giovanna también por facilitar y abrir estos espacios. Yo creo que son súper importantes para generar como esas semillas de reflexión en torno a pues nuestras propias prácticas de aula, nuestras propias prácticas de investigación. A veces yo siento que la cotidianidad es tan avasallante que no nos detenemos un poco para respirar, reflexionar sobre lo que hacemos en nuestras aulas y yo creo que este tipo de espacios pues es una manera como de oxigenar un poco como esas ideas y qué mejor manera de hacerlo que con colegas que también tienen como las mismas prácticas y que están pensando todo el tiempo en cómo llevar justicia social, prácticas mucho más inclusivas, prácticas mucho más diversas al aula de clase y a nuestros procesos de investigación. Bueno, esta charla se titula Romper el tubo de ensayo, repensando la educación en ciencia a través del feminismo. Y cuando Diana y Joana y Moni, todo el grupo me invitaron a pensarme en una charla, eh, empecé como precisamente, bueno, qué teorías voy a utilizar, qué textos teóricos, qué investigaciones voy a utilizar para compartir como algunos de los recorridos sobre la intersección entre ciencia, feminismo y educación. Pero luego me puse en una posición y es precisamente que desde los feminismos esta idea de cuáles son los lugares de enunciación, todos los conocimientos son situados, lo que quiere decir que los produce un cuerpo en un contexto político particular, con unas condiciones particulares. Entonces luego me puse a pensar que quizá más allá de venir a compartir un montón de textos, quería contarles un poco sobre mi recorrido, cómo yo llegué a estas reflexiones, cómo yo llegué a conectarme con el feminismo como práctica de libertad en la educación en ciencia. Y todo empezó cuando yo estaba en mi pregrado. Empecé a tomar ciertos cursos sobre género, porque hice una opción en estudios críticos de sexualidad y género. Yo estaba en un pregrado de biología. Entonces era muy interesante esa intersección porque gran parte del día me ponía la bata del laboratorio como estudiante de biología, pero luego me ponía como las gafas sociológicas para ir a mis clases sobre sociología, ¿no?
Y al parecer eran mundos muy distintos, porque mientras en uno la realidad social se describía como una construcción social desde lugares de mucha subjetividad, eh, cuando me ponía la bata de laboratorio en como pregrado en ciencias biológicas, todo era muy objetivo, ¿no? Tenía que ser desde una lupa de cuidado, con una objetividad muy particular. Entonces yo creo que esa biposicionalidad de espacios me permitió también tejer estos puentes entre la realidad social y la realidad biológica, y es un poco de lo que les traigo hoy acá. Yo recuerdo mucho que la primera vez que empecé a entender la temática del género y cómo en la ciencia se utilizan muchas metáforas para poder encarnar un poco la ciencia como esta ciencia patriarcal, como esta ciencia masculina. eh, Empezó precisamente porque como que yo veía en muchas clases que todas las descripciones aparentemente científicas y objetivas que se hacían básicamente eran metáforas, ¿no? Entonces la primera metáfora que yo me encontré fue esta idea de el óvulo y el espermatozoide. El óvulo se veía como este ente, este huevo pasivo, y el espermatozoide como un ente súper activo, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta en muchas de mis clases que en realidad esta metáfora que yo aprendí durante mis clases de biología en secundaria, en grado noveno, en realidad era una aparente falacia, porque el óvulo en realidad puede ser todo, pero menos pasivo. De hecho, el óvulo hace que regule todos los caminos que el espermatozoide va a llegar para fecundarlo, es el que tiene un control eh, muy particular de qué espermatozoides entran y cuáles no. Entonces, claro, ahí la metáfora de el huevo pasivo y el espermatozoide pasivo se empezó a derrumbar. Y ahí es donde yo me di cuenta que la ciencia, esta supuesta objetividad, a veces como que se cuestiona y está permeada de muchas prácticas sociales. Yo no lo podía creer, y era como ideas sociales como la masculinidad y el control podían permear una célula como el espermatozoide, o como estas ideas de feminidad, de pasividad, podían permear como ideas muy particulares de huevo, ¿no? Entonces ahí empecé a decidir como yo quiero entender un poco más la ciencia desde unas locaciones muy distintas, muy diferentes. Y cuando empecé mi pregrado, perdón, cuando iba a terminar mi pregrado, decidí que iba a trabajar con menstruación. ¿Y por qué con menstruación? Porque yo tenía muchas amigas que era como muy recurrente que tuvieran dolores pélvicos, y muchas de ellas tenían endometriosis y me contaban como que precisamente era dolores demasiado fuertes, y que cuando hicieron diagnósticos, por ejemplo, eran diagnósticos súper invasivos. Entonces a mí me empezó a interesar mucho eso, porque cuando empecé a leer, la investigación en endometriosis estaba tremendamente retrasada, y yo dije, yo no puedo creerlo, que estamos en el siglo XXI, en donde la ciencia moderna está avanzando a grandes rasgos y todavía no tenemos incluso métodos para poder de diagnóstico para endometriosis que no sean invasivos para las mujeres, ¿no? Entonces ahí me empecé a dar cuenta que había un retraso, y que esos retrasos estaban mediados en parte por cómo se estaba construyendo la ciencia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me voy para la menstruación. Hay una hipótesis que se llama la menstruación retrógrada, y es que precisamente para muchas personas y para la medicina moderna, la menstruación es como una pérdida, ¿no? Como la pérdida de, el espermatozoide, la pérdida de la metáfora del espermatozoide que no llega al óvulo, y empieza a sangrar de repente el útero, ¿no? Pero entonces yo dije, más allá de la esta de pérdida y de todas las condiciones materiales de eso, ¿qué más hay en la menstruación? Y llegué a una investigación muy interesante, y es que en la menstruación hay células madre, las células madre capaces de convertirse en casi cualquier tejido del cuerpo humano. Entonces fue muy interesante ver algo que la sociedad de repente cataloga como sucio, como algo que se tiene que ocultar. En realidad tiene el potencial para curar un montón de enfermedades, incluso
Alzheimer, enfermedades cardíacas, un montón de cosas súper interesantes. Y a mí lo que me parecía interesante es que con esas células madre podíamos hacer diagnósticos a través de la menstruación que fueran menos invasivos. Pero acaba un poco la historia y por qué estoy contando esto, y es porque cuando yo llegué a mi facultad y empecé a decirle a muchos de los profesores, voy a trabajar con menstruación, la cara que me hicieron, guácala, con menstruación, ¿por qué vas a trabajar con eso sucio? Mi sorpresa, yo como, wow, ¿cómo así que sucio? Entonces ahí empecé a entender, muy interesante, que el trabajo feminista es básicamente, es hacer el trabajo sucio, ¿no? Es hacer el trabajo sucio, de incomodar, de lo invisible, de lo que es incómodo, y que eso es súper interesante porque precisamente abordar la ciencia desde esos lugares de incomodidad nos va a permitir generar nuevos conocimientos, progresos que nunca hemos visto. Y bueno, un poquito de lo que voy a contarles alrededor de la presentación va a ser ese tipo de reflexiones, ¿no? Y antes de que empecemos, me gustaría que eh, se tomen una hoja en blanco, lápices, colores, tiene un esfero por ahí, y imaginen una científica feminista, cómo se ve, qué está haciendo esa científica, en qué piensa, y en 5 minutos, en un dibujo, no necesariamente tiene que ser muy elaborado, por favor respondan esas preguntas. Cuando terminen, las vamos a subir en el Padlet que vamos a compartirles con Diana a través del chat. Diana, ¿hay posibilidad que nos puedas compartir el enlace Lo por el... acabo de... Ujú, Ah, gracias, te agradezco. ¿lo pueden abrir? Me cuentan. A mí me abre bien, me cuentan. Perfecto. En su dibujo pueden incluir em, objetos, alguna ilustración de emociones, afectividad, objetos. Pueden hacer un bosquejo de en qué lugar ven a esa científica feminista, si la ven en un laboratorio, si la ven en campo, si la ven en casa. Y cuando terminen su dibujo, porfa, si pueden, tómenle una foto desde el celular, ingresen al link del Padlet que compartimos a través de el chat, y sencillamente van a este vínculo de más
y pueden cargar su fotografía en el espacio virtual del Padlet. Ya tenemos la primera imagen. Si es posible, al lado de cada imagen pueden poner su nombre. Bueno, vamos a continuar. Luego vamos a volver a esos dibujos al final de la charla. Em, pero este es un ejercicio muy interesante porque para quienes están familiarizadas con la investigación en educación STEM, eh, el test de dibujar a un científica, es muy común en gran parte de esta investigación. Desde que salió en 1983 ha arrojado como un montón de reflexiones y entendimientos de cómo la ciencia, y sobre todo como vista desde la perspectiva de las infancias, está permeada de un montón de estereotipos. Entonces acá es muy interesante porque vamos a hacer un ejercicio y es analizar cómo las personas que están interesadas en propuestas equitativas en términos de género, también están pensando cómo es una científica feminista, ¿no? Muchas veces nosotros quienes trabajamos en el campo asumimos que todas las personas tienen los mismos entendimientos sobre equidad de género, pero muchas veces lo que sucede es que hay diferentes entendimientos de lo que es una científica feminista, de lo que es una práctica feminista dentro del campo. Entonces va a ser muy interesante luego de que subamos las imágenes y post taller poder analizar un poco cuál es ese reflejo colectivo de lo que nosotras nos imaginamos como que es una científica feminista. Y una de las cosas que
me gustaría comenzar es preguntándonos precisamente qué entendemos por equidad de género en la enseñanza de las ciencias. Y es que precisamente dentro del grupo de la mesa, unas investigadoras, incluida quien está acá presente, Mónica, Geraldine Fandillo, Giovanna, nos dedicamos a hacer una revisión de literatura en estudios latinoamericanos que investigaban educación STEM con perspectiva de género. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que diferentes investigaciones tienen diferentes supuestos sobre género, ¿no? Entonces como que es un poco a veces peligroso asumir que todos los enfoques de género se encasillan en una bolsa porque son distintos, hay diferentes cosas. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre compartir es este ejemplo que es muy conocido en el campo y es esta idea de la paradoja de la equidad de género en STEM. Y es que un conjunto de investigadores empezó a revisar y se dio cuenta que en los países que tienen índices de equidad de géneros más altos, supuestamente había una tasa de participación de mujeres menor, lo que es una paradoja, ¿no? Porque uno asumiría que en lugares en los que hay más libertades y oportunidades para las mujeres, pues se incentivara de hecho la participación de mujeres en STEM, pero lo que este estudio demostraba era que era al revés, ¿no? Y salían argumentos para decir que precisamente como en los escenarios en los que las mujeres no están obligadas a escoger estas carreras por presiones de iniciativas, pues las mujeres naturalmente no prefieren educación STEM. Entonces, ¿para qué siquiera como preocuparnos de hacer un montón de iniciativas? Obviamente este artículo eh, fue básicamente como una bomba de criticidades y precisamente un grupo de investigación de la Universidad de Harvard lo que decía es que realmente lo que parece una paradoja en realidad tiene que ver con la manera en que ellos están midiendo la equidad. Y es que estaban midiendo justamente la equidad con un índice, que aquí está, se llama el índice global de disparidad de género, en el que se miden ciertos patrones de participación política, en educación, pero excluyen un poco, por ejemplo, las formas de violencia de género, de toda la parte de estigmatización por género, que son aspectos que son súper importantes a la hora de la toma de decisiones de escoger una carrera, ¿no? Entonces, hay varios aprendizajes de esta paradoja y es que uno, precisamente las concepciones de género o las concepciones que una persona, un investigador o una persona de toma de decisiones toma respecto al género influye en las decisiones metodológicas y presentación de evidencias. Porque si tú eliges una forma de pensar el género, eso va a tener como unos resultados muy particulares. Y es que precisamente las epistemologías feministas también han demostrado cómo los conceptos, como precisamente el género, no sirven solo para describir la naturaleza de las cosas, sino también para orientar el pensamiento y pensar en esas posibilidades políticas que hay en los futuros. Hay una de las cosas también que nos dimos cuenta en ese artículo y es que muchas veces el término género es a menudo vago. Muchas personas utilizan el género sin definir exactamente a qué se refieren de género, si es un género binario, si es un género diverso, a qué se refieren con ese enfoque. Y incluso muchas veces utilizan la palabra género para describir sexo, realmente, ¿no? Hombres, mujeres, masculino, femenino, sin llevar a como unas conclusiones muy particulares. Hay un texto muy interesante de Connell que me gustaría leer y es que dice, si mujeres marcianas aparecieran mañana para investigar cuál es el entendimiento de género que tiene el planeta Tierra, el principal modelo que encontraría sería la visión de género que tiene el empirismo abstracto. Para este modelo, el género es simplemente una variable, una entre muchas formas de categorizar a las personas como puntos de datos en una población. Usualmente es una variable con dos posibles estados.
masculino, código 1, femenino, código 2. Fácil de alimentar en un análisis multivariable. La cantidad de variación atribuida a uno o 2 se calcula y voilà, tenemos una ciencia social del género. Esto te puede parecer una parodia, pero en realidad se han escrito libros enteros y un número impresionante de artículos de revista y documentos de política pública utilizando esta lógica. Y esto es muy interesante porque ¿qué tal si nosotros en ese artículo hacemos esta idea de qué tal si estos marcianos llegaran mañana y convocaran a la comunidad de investigación o profesores de educación en ciencia en Latinoamérica? ¿Cuáles serían esos modelos analíticos que nosotros dentro de nuestra comunidad ofreceríamos a esas visitantes marcianas, ¿no? Esta charla y ese artículo que pronto va a estar publicado y que lo vamos a compartir es una avenida para dar una respuesta a esa inquietante pregunta. Entonces, los objetivos de la sección son tres. En particular, primero vamos a entender cuáles son las causas sociales y culturales de la baja representación de mujeres y niñas en STEM, en particular atendiendo un poco a esta idea de estereotipos y cuáles son los límites que tenemos en las estrategias actuales de inclusión de mujeres y de niñas, que es una de las cosas que vamos a criticar un poco. El segundo objetivo es comprender cómo las teorías feministas y los recorridos de las olas del feminismo han cuestionado la ciencia tradicional y han propuesto visiones muy diversas y situadas con respecto al género. Entonces, la idea aquí no va a ser convencer a cada una de ustedes de esta es la manera en que nosotros tenemos que entender el género y es la manera perfecta, sino abrir un espacio de posibilidades y entender que las decisiones que ustedes toman en relación a qué concepciones y qué enfoques deciden adoptar en sus iniciativas van a tener unas implicaciones particulares. Se van a incluir ciertas personas, se van a excluir ciertas ideas, se van a incluir ciertos dogmas. Entonces esa es la idea, como que tener la capacidad crítica para nosotros poder revisar nuestras iniciativas, nuestros proyectos de investigación, a quiénes están incluyendo, de quiénes están excluyendo y qué implica eso, ¿no? Para en términos de la transformación de la sociedad. Y el tercero es precisamente generar una crítica a una gran parte de estas iniciativas que han intentado como feminizar o pintar de rosa STEM, que ha sido como una de las iniciativas dominantes en los últimos años, como tratar de feminizar STEM con la posibilidad de que más mujeres o más niñas entren a esas carreras, pero muchas veces, como nos vamos a dar cuenta a través de la charla, eso genera muchos más distanciamientos y más problemáticas de las soluciones que pretende generar. Entonces, ¿cuál es el contexto y por qué nace la necesidad de tener más niñas y mujeres en ciencia? Y eso nace principalmente por una escasez de la representación de este grupo poblacional y en particular porque hay una demanda, principalmente en Estados Unidos, sobre básicamente se están haciendo, hay como una posibilidad de muchísimas más modernización, de creatividad, de innovación, pero hay falta muchas más capital humano, ¿no? Y ese capital humano se está desperdiciando porque no hay mujeres en STEM. Entonces empiezan a haber un montón de programas en Estados Unidos para poder enamorar y retener a más científicas en estas disciplinas. En, en este contexto hay una metáfora que siempre se utiliza para describir sobre todo como la falta, como la fuga de mujeres y de talentos en ciencia, y es la metáfora de la tubería de fugas. Básicamente es una metáfora que surge en los años 90 y sugiere que hay más probabilidad de que las mujeres abandonen frecuentemente estas trayectorias STEM en diferentes puntos de la formación de su carrera, ¿no? Y entonces, básicamente, estos son como goteos que van saliendo y esos talentos se van perdiendo. Aunque es importante mencionar que, aunque esta metáfora sigue siendo como dominante dentro de la investigación,
Han habido algunos autores e investigadoras que han cuestionado la precisión de este modelo, sobre todo porque es muy importante para explicar desde lo que sucedía como en los 70 y en los 90, pero de los 90 a los 2000 sucedió algo muy interesante y es que en carreras, sobre todo en matemáticas y en ciencias biológicas, las trayectorias de las mujeres que estaban eh, en pregrado a PhD se empezó a reducir, ¿no? Entonces eso ayudaba como a pensar como esta metáfora es útil, pero hay que tener mucho cuidado porque de nuevo si pensamos que solo las mujeres fugan y fugan, lo que generaría es que generemos iniciativas para solo atraer a más mujeres, ¿no? Y estemos dejando de lado otras iniciativas que son importantes para la equidad de género, ¿no? ¿Cuáles han sido las respuestas tradicionales a esta fuga de la metáfora, no? Muchas intervenciones se centran en precisamente factores sociales. Uno, eliminar los estereotipos de género, ¿no? Hay muchos estereotipos de género pensados precisamente como la ciencia es una ciencia masculina, las mujeres no tienen cabida porque no tienen como que este tipo de habilidades. Entonces, ahí han habido muchas intervenciones que se centran precisamente en eliminar estos factores externos. Una de las cosas, y es este estudio de Chambers, que fue el que hicimos, pero nuestra versión feminista ha demostrado que hay un montón de estereotipos, ¿no? Siempre que se le pide a un niño o una niña dibuja un científico o una científica, pues está el científico loco, ¿no? Con la bata. Nunca se pueden imaginar que una científica o un científico también está en la cocina, que en la cocina podemos hacer ciencia, ¿no? O en escenarios muy distintos, ¿no? A los que usualmente uno piensa que se encuentra un científico, se encuentra una científica, ¿no? Hay otra cosa y es que hay estas iniciativas también han dado paso a pensar que como no hay tanta representación de mujeres en ciencia, necesitamos tener modelos de rol femeninos que traigan a más mujeres en ciencia, ¿no? Y a más niños en ciencia. Porque pues, ¿quién de acá, por ejemplo, no se siente inspirado en alguna profesora o algún profesor y básicamente uno construye sus trayectorias profesionales basadas en esas inspiraciones? Pero es muy interesante ver cómo también hay algunas investigaciones que han demostrado, por ejemplo, que tener modelos de rol muy feminizados en realidad pueden desmotivar a las niñas. Y acá voy a compartir una anécdota muy interesante y es que cuando yo empecé como investigador junior, eh, hicimos un programa para mirar intervención pre y post de una intervención STEM y había un taller en particular, traímos a modelos de rol femeninos, ellas eran las talleristas, eran unas científicas, y cuando yo analicé los datos, porque yo era la persona encargada de analizar los datos, ¡pum! La desmotivación de las niñas en comparación con los niños era súper evidente. Yo no lo podía creer. Yo decía, no entiendo cuánta plata hemos gastado en este proyecto. Trajimos un rompecabezas electrónico súper interesante, pero las niñas se desmotivaron y trajimos modelos de rol femeninos, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionamiento muy interesante y es que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces uno asume que sencillamente por el hecho de que, no quiero decir que básicamente, definitivamente la investigación ha demostrado que modelos de roles femeninos sí ayuda, sin importar si son femeninos o masculinos, eh, ayuda a retener y atraer más a niñas, pero hay que tener cuidado con otros factores. En ese modelo particular, lo que yo me di cuenta es que había un factor de clase muy claro. Eran niñas de clases bajas, de clases no tan privilegiadas, y muchos de las científicas y científicos no venían de un background de clase trabajadora, sino también de clases privilegiadas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también hay una línea de clase clara que dentro del estudio no tuvimos en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias de entender justamente el género de una manera interseccional. Quizá no es solo traer a cualquier tipo de mujer, sino yo lo que siempre digo es ser mujer no es un a secas, ¿no?
Hay mujeres indígenas, mujeres racializadas, mujeres trans, mujeres con unas categorías particulares que pueden ser a la hora de poder retener esos talentos, pueden llegar a ser muchísimo más poderoso y más potente, ¿no? Y hay otro artículo que para quienes sientan mucha curiosidad, luego pueden leerlo, es de Akers, una investigadora de la Universidad Colegiada de Londres, y ella se dio cuenta que para niñas que no tienen un interés previo en STEM, estos roles hiperfemeninos lo que hacen es en realidad como generar ideas para pensar impensablemente la posibilidad de adoptar una carrera STEM, ¿no? Entonces, yo creo que acá una de las cosas que nos invitan a pensar estas investigadores es que feminizar STEM de manera superficial, por ejemplo, con poner colores rosa a muchas iniciativas o a muchos juguetes, en realidad no es suficiente para superar estas expectativas culturales. Hay otra cosa que es importante en esta investigación y es la persistencia de estereotipos sobre la actitud matemática. Eh, Aunque ya se ha demostrado que la idea de que hay una habilidad matemática ligada al género de manera natural está tremendamente desacreditada, todavía sigue siendo sutilmente transferida por padres y docentes. Y es muy interesante, yo veo esto, por ejemplo, para no irme tan lejos, con mi hermana, ¿no? Que ya tiene un chiquito y una chiquita. Y esta idea de cómo mi hermana a veces le siembra como terror a mi sobrina con las matemáticas y es como, y ella dice como, no, es que no, es mujer, ¿sabes? No tiene tanto talento como mi hijo. Claro, esas cosas son súper sutiles y a veces como que no nos damos cuenta que el entorno inmediato, profesores y padres de familia también ejercen como una influencia súper particular, a pesar de que ellos mismos saben que no es cierto, con cosas particulares, una palabra, o una forma, un gesto, se pueden transmitir ese tipo de cosas. Dentro de la investigación también hay un concepto que es importante y es la amenaza del estereotipo. Y es esta idea que precisamente un grupo se siente amenazado por la amenaza del estereotipo, entonces sin querer queriendo eh, demuestran menos niveles, solo por el hecho de toda la ansiedad que produce cargar con las expectativas sociales de ese estereotipo. Entonces acá, por ejemplo, hicieron una investigación muy interesante en el que ponían a niños y niñas a hacer un test de matemáticas y en un grupo les dijeron que iban a mirar las diferencias entre niños y niñas y en el otro grupo no mencionaron absolutamente nada. Y los resultados de este estudio demostraron que en el grupo en el que se anunció que iba a haber una evaluación por género, las niñas tuvieron peores resultados que los niños. Y mientras que en el otro grupo en donde no se había mencionado que iba a haber una evaluación por género, ambos grupos tuvieron como resultados satisfactorios muy similares, ¿no? Entonces ahí demuestra justo cómo a pesar de, además de toda la carga sociocultural que tienen que cargar las niñas por el hecho de tener estos estereotipos de las niñas no son buenas en ciencias, eso genera un montón de ansiedades que al final resulta como generando como bajos rendimientos académicos y que yo creo que es una fuente que nosotros necesitamos tener muy presente y muy en cuenta. Hay otra cosa, y es que, y esto lo he hablado mucho con la directora de la mesa, y es precisamente que muchas veces muchas mujeres y muchas niñas, y por eso como que de hecho muchas amigas han renunciado a ser científicas, y es porque encuentran incompatible el quehacer científico con su vida familiar y comunitaria, ¿no? Entonces, muchas veces, sobre todo porque la ciencia no es sobre todo por la industria como está pensada hoy en día, no es muy amigable con la posibilidad, por ejemplo, de ser científica y ser mamá, tener familia, tener todo ese tipo de cosas.
Y sobre todo porque inicialmente la ciencia se pensó como una ciencia masculina, el hombre no necesita utilizar tanto tiempo en el núcleo familiar, entonces es como tú te concentras 100% tu ciencia, ¿no? Y es como si te deslindaras de como todas estas relaciones sociales que tú vas generando. Y eso ha generado que pues sea complicado. Por ejemplo, seguramente acá hay un montón de reflexiones muy bonitas que luego podemos hacer un webinar sobre la relación entre ser mamá y ser científica, ¿no? Y cuáles son esos costos y esas penalidades sociales que se generan por el hecho de ser mamá. Mira, aprovechando Joana que acá está con su chiquitín. Eh, y eso ha hecho también que muchas investigadoras señalen que en las iniciativas es súper importante siempre hacer ver a STEM, no a las mujeres, sino hacer ver a STEM como una empresa o una práctica con metas comunales, de trabajo en equipo, de ayudar a otros, con unos valores muy distintos a los que nosotros estamos acostumbrados a ver la ciencia, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa manera, un STEM más colaborativo y un STEM más enfocado en la orientación al servicio social, posiblemente esas dos trayectorias de pensar en una vida en familia y una vida como científica puede llegar a ser un poco más compatible. Entonces acá hay una de las cosas de este estudio que los super invito a que se lo lean, es un estudio de Heimbach y TCAP, en el que básicamente lo que ellos dicen es que las investigaciones predominantes se han concentrado en tapar las fugas de esa pipa en donde las mujeres y todos los talentos se van desperdiciando, se van yendo, se van rechazando, sin cuestionar la naturaleza misma de STEM como disciplina. Es como si básicamente STEM fuera un sistema neutro en el que básicamente se necesita incluir a más mujeres, pero dentro de estas iniciativas no se reflexiona sobre cómo esas experiencias y perspectivas de género particulares, por el hecho de ser mujeres, pueden llegar a transformar e incluso enriquecer de una manera muy significativa el conocimiento científico. Ellos básicamente lo que dicen es que se posiciona STEM como si fuera una disciplina que tiene mucho que ofrecer a las niñas, pero no hay una reflexión particular sobre qué las niñas y qué las mujeres, e incluso las disidencias sexuales, pueden ofrecer a STEM. ¿Qué pasaría? ¿Qué podemos ofrecer las mujeres y las disidencias a STEM? ¿Cambiaría STEM la manera en que se piensa si lo vemos desde una perspectiva femenina, desde una perspectiva de mujeres, desde una perspectiva de disidencias sexuales? Y acá yo quiero traducir, antes de contestar esa gran pregunta, un libro muy interesante de Sara Ahmed, una de mis teóricas feministas favoritas, se llama Vivir una vida feminista, y ella menciona que el feminismo es básicamente una práctica de plomería. Y esto es muy conectado con esta idea de la fuga de talentos en la pipeline, ¿no? Pues si podemos pensar que el feminismo básicamente es una práctica de plomería, porque nosotros no somos necesariamente solo estamos tapando las fugas, sino también somos, con toda la práctica feminista que hacemos, aquellas que hacen el trabajo sucio, que es invisible y que es necesario. Recuerden que yo al principio les mencionaba que cuando a mí me dijeron, ¿cómo vas a trabajar con menstruación? Guácala, qué sucio. Yo de una empecé a pensar como, claro, el feminismo básicamente es una práctica de hacer el trabajo sucio, ¿no? Y qué cosas interesantes pueden salir de justamente hacer ese trabajo sucio. Ahora, Sara me hace unas reflexiones muy interesantes sobre ese feminismo como práctica de plomería. Yo los súper recomiendo si están súper interesados en abordar en esta idea. Pero a mí lo que me pareció más interesante es que quizá el trabajo de las feministas y del feminismo dentro de la educación STEM no se trate solo de tapar las fugas para que más mujeres entren a las disciplinas STEM, sino precisamente como nos invita las anteriores autoras, es a repensar la ciencia y STEM mismo desde su propia naturaleza. Lo que necesitamos quizás no tapar las fugas, sino empezar a desbaratar
romper el tubo de ensayo, desbaratar de repente todas esas conexiones que hay en las tuberías y empezar a repensar la ciencia desde una perspectiva distinta, ¿no? ¿Y qué se generaría si llegáramos a desbaratar todas esas tuberías, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Entonces, antes de contestar la pregunta de qué podemos ofrecer nosotras, las mujeres y las disidencias sexuales a la educación en ciencia, creo que es súper importante entender pues, qué es el feminismo, ¿no? Estamos hablando del feminismo como una práctica de plomería y es una cosa muy interesante y es que el feminismo se ha pensado siempre en olas, ¿no? Como la primera ola del feminismo tuvo unos componentes súper particulares, la segunda ola tuvo unos componentes particulares, pero antes de irnos a atender como esos objetivos de cada ola, me gustaría traer una reflexión muy interesante de otra teórica feminista que menciona precisamente que el símbolo de la ola del feminismo ha sido como una narrativa como muy dominante y ha sido muy interesante porque precisamente que hace una ola, ¿no? Una ola es expansiva, llega a varios lugares, pero la ola también regresa, ¿no? Entonces el feminismo es una práctica precisamente de eso, de llegar a esos lugares en donde nosotras pensamos que no va a llegar, pero también regresar para volver a reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Hay una de las cosas interesantes que dice Claire es que las historias importan, son muy importantes, pero no tan importantes como cómo se cuentan las historias, ¿no? ¿Y a qué nos referimos a cómo se cuentan las historias? Las historias siempre están situadas en una jerarquía, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo se cuenta la historia? ¿Desde qué lugares se cuenta la historia? Entonces yo siempre como que pienso esto de las historias importan, la forma en que se cuentan las historias importan como, por ejemplo, en términos de una guerra, ¿no? Quien gana la guerra finalmente es el que escribe la historia y muchas veces las voces de quien pierde la guerra quedan consumidas en esa historia totalizante del vencedor. En el feminismo también pasa algo muy similar, ¿no? Muchas veces hay narrativas dominantes de feminismos blancos, de feminismos heterosexuales, que dominan básicamente sobre otros. Pero acá lo interesante es entender precisamente que hay muchos feminismos, que el feminismo no es una cuestión única, sino es de muchas formas, desde muchos lugares se ha construido. Eh, y aquí voy a hacer como un esbozo muy rápido de cómo se ha pensado esto desde esta narrativa de las olas. No me voy a entrar en detalle porque pues ya muchas mujeres historiadoras lo han hecho mejor que yo y hay libros que puedo recomendar al final de la charla sobre la historia del feminismo si están muy interesados. Pero básicamente la primera ola del feminismo surge en la Segunda Guerra Mundial y una de sus banderas políticas es básicamente la igualdad, tanto que esta ola se reconoce como el feminismo de la igualdad. Y básicamente está enfocado, ese feminismo se enfocó en alcanzar los mismos derechos políticos y sociales que tenían los hombres, ¿no? Entonces muchas de las críticas siempre han sido como en ese feminismo se buscó ser iguales que los hombres, ¿no? La igualdad ante todo. ¿Igualdad en qué aspectos? En la educación superior, en el derecho al voto, diferentes reformas legales y morales. Luego, ya en los 50 y en los 60 hasta los 80 empezó una segunda ola en el que se empezó a cuestionar mucho esta idea de igualdad en los hombres. ¿Qué quiere decir que nosotros queramos ser iguales que los hombres? En realidad las mujeres quieren ser iguales que los hombres. ¿Son iguales las mujeres a los hombres? ¿Qué perspectivas particulares encarnan las mujeres por el hecho de ser solo mujeres, ¿no? Entonces estas reflexiones empezaron a surgir desde los 60 y acá hubo una revalorización de la diferencia y los esencialismos y sobre todo una revalorización de qué experiencias particulares, positivas, productivas, traía el hecho de ser mujer, ¿no? Y acá hubo unos relatos muy poderosos sobre conceptos muy importantes sobre el patriarcado, de cómo el mundo está organizado de una manera
súper hiper masculinizada, en el que siempre se piensa al patriarca como el centro de las cosas, y la ciencia obviamente no estaba alejado de esas ideas, ¿no? Acá se empezó a hablar sobre la idea de los roles sexuales, de libertades sexuales, de cuidado infantil, de acceso al trabajo, desde una mirada muy particular de las mujeres. Y luego en los años 80, en los 90, perdón, surge sobre todo desde la academia, pero también muchos movimientos populares, la idea de construir básicamente la identidad. Se dieron cuenta que estas ideas de esencialistas de lo que es ser mujer podía también llegar a ser muy peligroso, precisamente porque las mujeres no son mujeres a secas, son mujeres con una historia de racialización particular, son mujeres que habitan márgenes de clase muy particulares, entonces no se podía acotar a todas las mujeres dentro de una bolsa, de una misma bolsa, ¿no? Entonces empezó a pensar como en todas estas ideas de la interseccionalidad. No somos mujeres a secas, ¿no? Hay unos apellidos particulares que se tienen que tener en cuenta cuando empezamos a hacer análisis desde perspectivas de género. Y acá en esta ola surgen conceptos súper importantes que seguramente muchas de ustedes están familiarizadas y las que no, pues la invitación a luego leer varios de las referencias que yo voy a compartir acá, y es esta idea de interseccionalidad, ¿no? Como hay diferentes sistemas de opresión para un cuerpo particular. Se empezó a hablar también de masculinidades, ¿no? Como en esta construcción de si la idea de hablar sobre género es hablar de mujer, ¿qué pasa con la deconstrucción de la masculinidad? ¿Cuál es el rol de los hombres de repente, tanto en la opresión de género, pero también como justamente en la deconstrucción de todos esos espíritus, ¿no? Entonces empezó a hablar de nuevas masculinidades, de formas muchísimo más eh, conectadas para pensar como estas ideas políticas. Y también se ha pensado que últimamente hay como una cuarta ola, que es del siglo XXI, sobre todo desde los años del 2010, y es después de todas estas nuevas revoluciones tecnológicas que estamos viviendo, con la IA, con los activismos digitales, con todos estos movimientos Me Too, que fueron mujeres súper valientes y poderosas que básicamente empezaron a denunciar eh, muchas de las violencias sociales violencias sexuales que han vivido sobre su vida. Entonces empezó a haber como un activismo digital que empezó a crear como nuevos conocimientos, nuevos conceptos, nuevas particularidades, ¿no? Y que implican esas olas para lo que nos convoca hoy, que es la educación en ciencia. Pues como yo al principio les estaba contando un poco, eh, escoger conceptos sobre género y enfoques de género tienen unas implicaciones particulares en los resultados que tú vas a tener en diferentes intervenciones o en diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, si yo me voy por un feminismo de la igualdad o un feminismo de la diferencia o un feminismo de la deconstrucción, eso va a tener unos resultados muy particulares en términos de equidad de género. Muchas veces, y sobre todo como lo que yo les comentaba, nosotros hicimos la investigación para mirar cuáles eran las concepciones que más como se tenían en relación a la investigación en educación STEM, y lo que nos dimos cuenta es precisamente que el feminismo de la igualdad, con esta idea de necesitamos más niñas en STEM, como priorizar el acceso por sobre de repente como atacar la violencia sexual, atacar como otros elementos que también son importantes en términos de equidad de género, eran como algo súper importante, ¿no? Y claro, acá yo creo que lo importante es, de nuevo, no demonizar que esta es un enfoque, también es un enfoque importante, ¿no? Necesitamos más mujeres en ciencia y necesitamos más niñas en ciencia, pero eso también puede estar oscureciendo, acallando otro tipo de iniciativas que también son súper importantes. Entonces, el feminismo de la igualdad básicamente es un enfoque en la educación en ciencia en el que se asume que los niños y las niñas son iguales en su relación con la ciencia, tienen la misma capacidad de aprender y hacer ciencia.
Y precisamente esas desigualdades provienen de factores externos como sociales, políticos, educativos, económicos. Aquí, en este feminismo de la igualdad, la ciencia es una ciencia objetiva, ¿no? Se considera que la ciencia es neutral, libre de valores. Lo que necesitamos es precisamente traer más niñas a la ciencia para que ellas puedan utilizar eso y transformar la sociedad, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso para la educación científica? Pues que necesitamos definitivamente intervenciones para eliminar barreras sociales que están alejando a las niñas, todos estos programas de contra estereotipos de género, para poder de repente generar más, eh, aumentar la estima, el autoestima en las niñas para poder hacer autoeficacia en esos procesos. Otras cosas es iniciativas en donde se eviten roles estereotipados en textos e imágenes, eh, mostrar modelos femeninos que hayan tenido éxito en la ciencia. Eso es parte justamente de toda de este feminismo de la igualdad, en el que se dice como si hay roles femeninos, modelos de rol femeninos, hay mucha más probabilidad de que más mujeres y más niñas ingresen a las disciplinas, ¿no? Básicamente la meta es una educación que no enfatiza en el sexo de sus estudiantes, sino que ofrece las mismas oportunidades y desafíos a todas las personas. ¿Qué pasa con el feminismo de la diferencia? Eh, Se diferencia del feminismo de la igualdad en que precisamente la diferencia está por sobre su eje. Los niños y las niñas se relacionan de manera distinta, bien sea por socialización o por biología, ¿no? Hay cosas muy particulares de la experiencia de ser una niña que no se pueden negar, ¿no? Y esa es una de las críticas que se le hace al feminismo de la igualdad. En este modelo de feminismo de la diferencia se critica muchas veces esta idea de la igualdad y se traen conceptos como lo que no necesitamos quizás no es igualdad sino equidad, ¿no? Y muchas veces a veces dicen que no necesitamos equidad sino justicia social, ¿no? Que son modelos mucho más eh, complejos para pensar como las desigualdades sociales, ¿no? Y acá la propuesta es alternativa, lo que necesitamos es valorar las cualidades femeninas y la experiencia femenina como el cuidado, la cooperación, la ética social, porque eso podría permitir que una ciencia sea mucho más plural, incluso más objetiva, ¿no? Aquí hay muchos aportes clave que ya luego ahorita vamos a revisar, y es Sandra Harding con esta idea de la objetividad fuerte y una ciencia situada en la que la objetividad en realidad no se encuentra. Ella cuestiona justo esta idea de la objetividad y menciona que la objetividad masculina es una objetividad débil, ¿no? La idea que la ciencia es neutral, que está libre de valores, en realidad lo que nos hace es perder las posibilidades de abrir nuevos campos de conocimiento, como lo que pasaba cuando yo les describía que no podía creer que la investigación en endometriosis estuviera retrasada, ha estado retrasada por mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí hay como unos aportes muy claves que luego voy a entrar en detalle. Pero entonces las implicaciones educativas de este feminismo de la diferencia son básicamente construir unas iniciativas y unos proyectos que sean amigables con las mujeres, ¿no? Necesitamos valorizar la posicionalidad de las niñas y de las mujeres, sus intereses y sus formas de aprender, y básicamente necesitamos adaptarlos a esas cosas particulares. Luego llega el feminismo el feminismo posmoderno o el feminismo de la diversidad o la deconstrucción, en el que básicamente se dice que se asume que las diferencias entre los alumnos del mismo sexo son tan importantes como las diferencias entre sexos, ¿no? Entonces acá la importancia de nuevo de pensar que el género también está atravesado de otras identidades importantes como la clase social, la raza, la discapacidad, y es precisamente gracias a esas diferencias y no a pesar de esas diferencias que se puede generar diferentes procesos científicos y prácticas científicas mucho más inclusivas. Entonces acá la importancia es no es básicamente como en el cuerpo y en el individuo, sino en esa posicionalidad situada del conocimiento, ¿no?
Entonces acá una de las críticas a los modelos tradicionales que se hacen en el feminismo postmoderno es precisamente que se asume que las mujeres y los hombres son grupos homogéneos y que yo puedo empezar a tratar en variables binarias, ¿no? Entonces las mujeres como grupo y los hombres como grupo, porque eso oculta de repente todas esas variaciones que son también súper importantes, las variaciones de clase, de raza, de discapacidad. Entonces ahí la propuesta alternativa en este feminismo, en el contexto de la educación científica, es precisamente promover una educación que valore esas experiencias individuales, reconociendo precisamente que la ciencia como fábrica social es es una construcción social y cultural en constante cambio, ¿no? Nosotros podemos pensar, repensar la ciencia de una manera particular. Y entonces aquí cabe, como todas estas críticas que mencionábamos al principio, y es que la STEM tiene mucho que ofrecer a las niñas, pero las niñas no hay una reflexión de qué pueden ofrecer las niñas y las mujeres a la ciencia. En este feminismo se empieza a repensar un poco en la ciencia, ¿no? Y cómo de repente de nuestras aulas de clase empezamos a contextualizar la ciencia en sus aspectos y contextos políticos. ¿Quién hace la ciencia? ¿Quién está diciendo eso? ¿En qué contexto en particular nace? ¿A quién está excluyendo esa idea científica que yo estoy compartiendo con mis alumnos? ¿No? Aquí hay unas implicaciones educativas particulares y es como la idea de no separar a estudiantes por sexo, en lugar de eso, formar grupos según intereses personales puede llegar a ser muy positivo. También la idea de visualizar la ciencia como, de nuevo, como una construcción social, que es dinámica, que es social, que es política, que la podemos cuestionar con nuestros estudiantes, ¿no? Los dogmas se pueden cuestionar. Eh, hay algo que es muy interesante en la biología y es que en la biología podemos cuestionar más que en otras ciencias, podemos cuestionar muchos de los dogmas y de ahí nacen un montón de teorías y de conocimientos súper interesantes. Entonces, esta idea de invitar a cuestionar estos dogmas, estos valores científicos con nuestros estudiantes. Y bueno, en últimas, promover una educación sensible a la diversidad, no solo de género, pero también a la diversidad individual, ¿no? De nuevo, pensar que las mujeres y las niñas no son mujeres y niñas a secas, sino siempre tienen un apellido. Y acá vamos a compartirles un recurso educativo, Diana. Este artículo de Astrid, de una investigadora en Noruega, es súper interesante porque básicamente con estos tres enfoques para la equidad de género, ella hace unas recomendaciones muy puntuales para que los profesoras y profesores puedan tener en cuenta en el aula de acuerdo a los tipos de feminismo que sus iniciativas están buscando, ¿no? Y las recomendaciones son sobre currículo, sobre desarrollo profesional, profesoral, sobre los materiales educativos. Entonces hay unas sugerencias muy puntuales que yo creo que pues para más de una nos puede ser súper útil. No vamos a verlos acá porque no tenemos muchísimo tiempo, pero súper invitadas a que naveguen un poco, pero podemos contar historias de manera muy responsable y hacer muchísimo daño, ¿no? Que es una de las preguntas que una vez una amiga me decía, no entiendo, llevan casi 30 años tratando de eliminar la brecha de género en STEM y la brecha de género en STEM sigue amplia. ¿Por qué? Quizá de pronto ahí está la respuesta, ¿no? Porque quizá ha sido muy responsable en la manera en que hemos utilizado la narrativa de la equidad de género en muchas de esas iniciativas y estamos agotando recursos en donde no deberían agotarse. Bueno, continuamos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Diana? Perdón, nos quedan como 20 minutitos. 2 minutos. Ajá. 20 minutitos, listo. Bueno, precisamente como pensando en esta idea de hay que contar historias de manera responsable, yo traigo una historia de uno de los papers que está en el banco de bibliografía que luego vamos a compartir, en donde ella hace una crítica bien importante a estas iniciativas que ella denomina como pinkwashing
como el lavado rosa, en el que precisamente se busca feminizar a la ciencia como una manera de atrapar talentos en las niñas, ¿no? Y es muy interesante porque en este paper básicamente lo que ella hace es un tejido a través de teorías feministas en el que utiliza varios conceptos súper interesantes para demostrar cómo estas iniciativas lo que están haciendo es, de hecho, aumentando brechas y generando un montón de procesos como negativos, ¿no? Ella utiliza diferentes feministas. Acá también hay recomendaciones para quienes están interesados. Donna Haraway, este libro de Staying with the Trouble es súper interesante para darnos una mirada de cómo es como regresar a los problemas y estancarnos en los problemas en lugar de como alejarnos nos puede generar una posibilidad de reflexiones interesantes. Y una de las cosas más importantes que mencionábamos, sobre todo que nace en la segunda ola, es esta idea de que la ciencia no es neutral. Contrario a lo que se pensaba, eh, Evelyn Foskeller hace un argumento muy interesante y es que precisamente la ciencia moderna eh, se fue construyendo mediante estas metáforas de género. Entonces yo al principio mencionaba la metáfora del género de la pasividad y la actividad, ¿no? El huevo, el óvulo desde un lugar súper pasivo y el espermatozoide como desde un lugar reactivo. Y ahí están esas metáforas. Para mí era como un poco sorpresivo pensar que estas estos estereotipos de lo que es un hombre y de lo que es una mujer estaban permeados en una célula que supuestamente tenía valores neutrales, ¿no? Entonces aquí Evelyn Foskeller nos muestra que precisamente la ciencia moderna está permeada desde un lugar súper masculinizado, en el que básicamente el hombre es esta figura racional y por lo tanto la ciencia también es racional, ¿no? Y la tarea básicamente, según Evelyn Foskeller de la ciencia, es básicamente dominar la naturaleza femenina, ¿no? Y se construyeron tratados científicos precisamente desde esa mirada, ¿no? De cómo convertimos en una pasividad la materialidad biológica de la mujer y una manera de literalmente atrapar y dominar esa naturaleza que necesitaba básicamente ser domesticada. Aquí, Evelyn Foskeller lo que demostró es que la ciencia básicamente se trata de control. Y para los que somos científicos, bueno, yo fui científica, ya renuncié a la biología, soy científica social, que es otra cosa, es difícil escapar del control, ¿no? Precisamente porque la ciencia en sí misma es un ejercicio de control. Tenemos controles, tenemos como miradas muy particulares para llegar a un conocimiento. Pero entonces acá lo que ya demostró es que hay que tener mucho cuidado precisamente con ese control, porque cuando se convierte en dominación, pues nos genera conocimientos muy sesgados, ¿no? Y precisamente también una de las críticas grandes fue esta separación del sujeto y del objeto, ¿no? En el que en la ciencia moderna se piensa que yo tengo que estar tremendamente separado a mi objeto que estoy investigando. Hay una cosa muy bonita y es que Evelyn Foskeller habla de la objetividad dinámica, ¿no? Ella menciona que esta idea de separar las emociones del objeto que yo estoy estudiando es una idea que es sencillamente no humana. El ser humano está permeado de emociones, ¿no? ¿Quién de acá que es científica no ha sentido una emoción gigante por los diferentes organismos con los que investiga o su objeto de estudio? Joana, por ejemplo, con sus hongos, sus bacterias, es una emoción súper gigante, ¿no? Entonces, la ciencia nos enseña a que necesitamos desprendernos de esas emociones porque necesitamos ser lo más objetivas posibles a la hora eh, de, de validar nuestros resultados, de analizar nuestros resultados. Pero lo que dice Evelyn Foskeller es que en realidad lo que nosotros necesitamos es asumir que tenemos esas emociones y eso incluso nos puede dar una manera más intuitiva
y generar una objetividad muchísimo más fuerte, ¿no? Y ella pone el ejemplo de una de las genetistas premio Nobel que básicamente descubrió que los genes en el maíz saltan, no están necesariamente toda la vida en los cromosomas, sino hay saltos. Y a mí se me hace muy hermoso lo que ella, en una de sus intervenciones, porque ella precisamente dice que el maíz le habla, ¿no? El maíz le habla y ella puede conversar con el maíz y tiene una aproximación hermosa, cómo se conecta con el maíz y es una relación emocional tan hermosa que ella construye a lo largo de todos sus años de investigación con el maíz, que dice que se vuelve en una ciencia súper intuitiva. Yo ya sé dónde puede saltar el gen particular acá sin necesidad de hacer un montón de cosas, ¿no? Es lindo, más allá de, obviamente, no quiero romantizar la ciencia como este ejercicio de mi, la bacteria me va a hablar y la bacteria me va a decir cuántas material proteico particular va a ser, porque así no funciona la ciencia. Pero yo creo que es muy bonito entender también que las emociones y cómo las permeamos dentro de nuestros objetos pueden generar una ciencia mucho más humilde, más flexible, más, como ella misma lo dice, con una objetividad muchísimo más fuerte, ¿no? Donna Haraway, siguiendo esta idea de la objetividad dinámica de Keller, también propone un concepto muy interesante que se llama el concepto de conocimiento situado. Y es precisamente que todo conocimiento tiene una posicionalidad, ¿no? Lo dice un cuerpo en un contexto particular, de una manera particular. Y esto es súper interesante porque ningún hecho o ningún conocimiento nace de un cuerpo no legible, ¿no? Eh, Sandra Harding utiliza también esta idea del conocimiento situado para mencionar que la objetividad masculina y patriarcal que se nos ha vendido en realidad es una objetividad muy débil, porque eso ha permitido que muchos de los grupos históricamente marginalizados no tengan una participación en la ciencia. Y, y, y como no ha permitido a esos grupos incluirse dentro de la fábrica de la ciencia, pues eso hace que la ciencia esté tremendamente sesgada, ¿no? Y que muchos de los descubrimientos estén retrasados, como por ejemplo lo que yo mencionaba de, no puedo creer lo que hoy en día la investigación en endometriosis siga teniendo un montón de vacíos, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque la objetividad que nos venden es una objetividad limitada, ¿no? Entonces ella propone una idea que es la objetividad fuerte, en el que deberíamos partir precisamente de esos conocimientos de las comunidades marginalizadas, porque son precisamente ellas y no las comunidades privilegiadas quienes tienen una posibilidad de ver el conocimiento desde otras posibilidades, ¿no? Y acá yo siempre pongo el ejemplo para entender este contexto de, por ejemplo, unos científicos están investigando la pobreza, ¿no? Y muchos de ellos viven en Chapinero, nacieron de familias con grandes, de repente, como posibilidades económicas, pero no incluyen de repente a las comunidades empobrecidas, ¿no? Obviamente pueden hacer ciencia y pueden tener resultados particulares, pero es evidente que van a haber un montón de sesgos particulares precisamente porque ellos no han podido encarnar experiencias particulares que solo viven de repente las personas que habitan los márgenes de la pobreza, por así decirlo. Entonces ella dice como en lugar de creernos la fantasía de que la ciencia es objetiva porque necesitamos separar el objeto del sujeto, pensar en la ciencia desde una manera neutral y sin valores, lo que necesitamos es asumir que la ciencia como una fábrica social está imbuida de valores que no se pueden quitar, pero lo que sí se pueden es poner sobre la mesa, ¿no? Entonces en lugar de consentir esta idea ilusa de que la ciencia no está libre de valores, lo que yo hago es en todos mis papers y en todos mis trabajos poner cuáles son los sesgos. Entonces tengo este sesgo, tengo este sesgo, tengo este sesgo y lo voy a manejar de esa manera, ¿no?
Yo en este punto, a veces yo me sueño con una ciencia en el que el investigador y cuando me esté leyendo un paper de Nature, que a veces son como, debo decirlo acá, súper aburridos leerlos, ¿no? Cuando yo empecé a leer sociología, la manera en que la gente narraba sus investigaciones era tremendamente nutrida, alegre, me hacían reír. Y me sueño con la posibilidad de que la ciencia cambie y que cuando me esté leyendo un paper de Nature, yo me ría, me esté conectando emocionalmente con esto que yo estoy contando. Y quizá muy posiblemente va a suceder si volvemos a esta idea de que vamos a poner sobre la mesa cuáles son esos sesgos, ¿no? Porque ahí pongo los sesgos, ¿no? Bueno, vamos un poquito tarde, me encantaría seguir compartiendo muchas cosas, pero voy a cerrar un poco de nuevo con todas estas posibilidades y estas herramientas conceptuales que nos brindan las diferentes teóricas feministas para pensar de nuevo en esta idea de el gender washing en muchas de las iniciativas de traer a mujeres STEM, ¿no? Es a veces muy interesante ver cómo, sobre todo hoy en día, he visto como muchos programas en los que necesitamos traer a niñas a STEM, vamos a feminizar estos programas, vamos a ponerle rosado, vamos a hacer estas intervenciones. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista muy crítico, muchas de estas intervenciones lo que hacen es pensar a las niñas desde un enfoque de déficit, como si estuvieran en crisis, ¿no? Como si a las niñas les faltara algo y hay de repente un grupo de personas, un grupo de intervenciones que van a salvarlas, ¿no? Y van a reparar esa crisis que ellas tienen por no poder entrar en ciencia, ¿no? Entonces aquí yo creo que es muy problemático muchas veces entrar en esos enfoques de intervención y quizá un enfoque de intervención alternativo sea pensar que quien está en crisis en realidad no son las niñas ni las mujeres. Quien está en crisis en realidad es la misma fábrica de cómo nosotros pensamos la ciencia, ¿no? Entonces necesitamos quizá cambiar el lugar de ver, hay algo muy bonito y es con todo esto que pasó, por ejemplo, de violencia sexual de esta mujer que fue violada casi por 40 hombres y ella decía como necesitamos cambiar el lugar de la vergüenza no va a estar en las mujeres, sino la vergüenza va a estar en ellos. Aquí también hay un ejercicio muy bonito que quizá de pronto nosotros vale la pena que hagamos, ¿no? La crisis no está en las niñas, quizá la crisis está en la ciencia. Y si la crisis está en la ciencia, nosotros podemos pensar en qué podemos ofrecer nosotros las mujeres y las niñas a esa reflexión de qué pueden ofrecer las mujeres en ciencia. Y bueno, ya creo que más allá de que me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, que conversemos un poco de qué les pareció la charla, qué reflexiones suscitó dentro de su propio trabajo con género, si personas no trabajan con género también, qué otras posibilidades y conexiones surgieron. La voz es suya. Están procesando la información. Hola, sí. Hola. Sí, 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 te escuchamos. Hola Diana, ¿cómo están? Hola Jesús. Mónica también, que nos habíamos visto. Soy Maca de la mesa STEM Primera Infancia. Y es un tema absolutamente apasionante. Me encanta como todas las visiones mucho más completas y complejas que has presentado. Creo que es una tremenda base para el análisis, ¿cierto? Obviamente yo trabajo, mi tema especial es primera infancia, por lo tanto, como a partir de lo que ibas diciendo también uno iba reflexionando cómo todas estas como
intereses, capacidades o autopercepción que tienen las niñas ya a los 6 años influye efectivamente en todo lo que tú cuentas a continuación, ¿cierto? Entonces, cómo efectivamente también todas las como intervenciones, entre comillas, como intervenciones que tú decías, ya están tardías además. ¿Cierto? Porque están llegando a una etapa, en una etapa donde los niños y las niñas ya tienen desarrollados muchos elementos de su forma de ser y pensar. Entonces también en eso es súper como rico analizarlo y creo que todas las cosas que fuiste comentando fueron aportando efectivamente a pensar y repensar las prácticas que uno tiene, no solo como en el ámbito de la educación, sino que también como mamá o en un contexto social, ¿cierto? Y que efectivamente ya a los 6 años ya pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Y que después, como decías tú, pues vienen como a sanar, pero ¿qué? Si tenemos que partir desde una base diferente. Maca, me alegra mucho verte. Yo creo que esto suscita muchísimas reflexiones para el trabajo personal. Creo que Cristina también tiene la mano levantada, si quieres comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jesus, Mónica, hola, yo soy Cristina de la Universidad de Guadalajara. En realidad no estoy en la red, pero nos llegó la invitación a través de WSTEM y por eso estamos aquí, algunas de mis compañeras. En realidad, lo que yo quiero comentar es que yo, si bien no soy de formación científica, en realidad estoy trabajando más en ciencias sociales. De hecho, estoy haciendo una tesis en este momento de la percepción que tienen las mujeres que se dedican a las áreas STEM con respecto a cómo se violenta de forma simbólica a estas mujeres y cómo es que a partir de eso se vulnera su derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces yo estoy un poquito más enfocada en derechos humanos, un poco lo que decía Jesus en algún momento, un enfoque más como de justicia social. Pero bueno, justo todo lo que Jesus nos compartió el día de hoy es como una parte fundamental teórica de lo que al final va a ser o está haciendo este trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, más bien era como para agradecer profundamente la invitación y justo todas las notas que estoy tomando de lo que escuché el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Igual, pues sí, espero hayan podido tomar screenshot de todos los nombres de todos los textos de los autores, porque eso nutre muchísimo. Si eventualmente les interesa, pues seguirlo revisando. Creo que Santa también quería decir algo, entonces adelante. Sí, gracias, Diana. Saludos a todas y gracias por la invitación a todas y a todos y a todos. Bueno, me pareció muy interesante toda la recapitulación que hizo Jesus y pues bueno, es una perspectiva bastante amplia. Me quedo con esta idea de que pues a lo mejor vamos un poco tarde, puede ser cierto, pero también como sociedad estamos reflexionando sobre las perspectivas, los sesgos, los estereotipos, y hay algunos que ya se están combatiendo. Entonces, el simple hecho de alinear esfuerzos de manera internacional, como lo promueve la mesa de STEM con género, muchas gracias por invitarlos a personas de diferentes países, considero que ya está generando un cambio. Entonces, bueno, pues más que nada es felicitar a Jesus por su charla y pues mantenernos vigentes en esto. Muchas gracias, era todo. Muchas gracias, Santa. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias, Cris, por esas intervenciones. Yo quería decir algo en relación a lo que decía Macarena. Y es que, claro, siempre asumimos que muchas veces el objetivo de la equidad de género en la educación STEM es precisamente atraer a mujeres o a niñas en ciencia, pero olvidamos que en realidad STEM como disciplina eh, tiene la posibilidad de transformar otros escenarios, ¿no? Entonces, quizá de pronto muchas intervenciones que se pierden es como en sus múltiples escogencias de carrera,
STEM puede ser un aliado y no necesariamente una decisión de carrera, sobre todo para esos, por ejemplo, infancias o niñas que ya tienen una posicionalidad como apática hacia las carreras STEM. Ahí hay un artículo muy interesante que yo invité a leer, es el de la profesora Acker, en el que precisamente mencionaba que muchas niñas que ya tienen como esa apatía en la ciencia y que de repente sí traían roles tremendamente feminizados a venir a ciencia, lo que generaban era una brecha muchísimo más apática de STEM. Y ella no se refería precisamente a tratar de rescatarlas y traerlas a STEM, sino a que vieran en STEM, en la ciencia, en la ingeniería, una aliada para sus diferentes recorridos académicos, ¿no? Y es precisamente como que una de las cosas que a mí me interesaría como que nos preguntemos, sobre todo como cuando hablamos de las primeras infancias, ¿no? Como que el reto quizá de pronto es repensar cómo vemos las ciencias, las ingenierías, no desde un lugar disciplinar en el que yo necesito, sabes, estar en el laboratorio, sino como yo, por ejemplo, como sociólogo, como panadero, como estilista, como conductor de bus, puedo encontrar en STEM una aliada o un aliado para contribuir de manera significativa desde mi posicionalidad, ¿no? Y si es una intervención de aula o una política pública STEM, piensa desde esa perspectiva, que es una perspectiva de nuevo influenciada por todas estas corrientes feministas que nos hablan que necesitamos repensar la ciencia como una ciencia comunitaria, como una ciencia de servicio social. Es desde ahí, de esos lugares, ¿no? Ahí desde esos lugares, si nosotros como aceptamos la invitación y el desafío, podríamos en verdad como contribuir de manera más significativa, ¿no? Entonces ya estas iniciativas, y obviamente yo hago, y me gusta como tener esa crítica, ¿no? Porque yo siento que estas iniciativas de queremos más mujeres y niñas en ciencia, como una visión muy personal, ya no dentro de la conferencia, nos está haciendo mucho daño en el campo, nos está haciendo demasiado daño, y en el sentido en que, mira, hay investigaciones financieras, o sea, como una financiación brutal de estas intervenciones y seguimos 10 años, vamos a terminar 10 años, 15 años y vamos a seguir con los mismos desafíos. Y vamos a seguir con los mismos brechas de género. Y es precisamente porque no estamos repensando como plomeras feministas desde una perspectiva sistémica. Necesitamos romper todos esos tubos y esas conexiones y repensar en una ciencia y en un STEM de una manera radicalmente distinta si queremos llegar a romper esas brechas de género. Y yo creo que esa es precisamente como que la invitación de la chata y a propósito de lo que mencionaba Macarena, que se me hace muy vital, como desde las infancias, por ejemplo, ya hay una, como una orientación y una estructuración de lo que yo quiero hacer y de lo que soy, ¿no? Y cómo nosotros volvemos y regresamos a reaprender nuestras prácticas de investigación desde esos lugares de las infancias, ¿no? Porque ahí nos imaginamos mundos y posibilidades de una práctica de ciencia distinta y libre de sesgos, ¿no? Cris, sí, y iba a decir también una cosa, Cristina, me encanta lo que estás haciendo en tu proyecto de investigación. Yo feliz de poder leer lo que estás haciendo, me encantaría, sería un honor si me puedes compartir. Yo en mis momentos ñoños libres podría leer y compartir también como algunas de las reflexiones que tengo y me encantaría también aprender de ti. Si nos quieres compartir dentro del grupo, no solo a mí, eso sería fabuloso, como que también movilicemos ese chat de WhatsApp como una comunidad de aprendizaje, de conocimiento, de artículos, de posibilidades. Aprender también es eso, leer a través de lo que leen otros y otras. Y a mí me encanta ese ejercicio de que la gente no me traiga música ni canciones, sino libros y artículos. Entonces, lindo que nos estemos compartiendo también por ahí, por estos canales.
Y Santa, increíble lo que dices. Yo creo que estás súper importante toda la solidaridad internacional y los lazos que uno puede construir desde los sures y desde los diferentes lugares. Nos falta pensar en un feminismo más que supere justamente como estas barreras, que hagamos muchos más trabajos colaborativos, porque cuando pensamos de diferentes locaciones, precisamente podemos ser capaces de mejorar nuestras propias iniciativas, ¿no? No como una manera de venir y replicar lo que tú estás haciendo o lo que otra persona está haciendo allá, sino como una manera de reinventarnos lo que les funcionó allá acá, y cómo se consume, cómo se modela. Eso creo que se me hace muy, muy chévere. Entonces, nada, como invitación de la mesa también, cómo podemos ser capaces también de reacomodar y generar esas sinergias entre diferentes como ecosistemas y locaciones, que es un desafío gigante, Joa. Mónica y Diana. Menos mal, yo boto la pelota. Gracias, Jesús. Oye, antes de irnos, yo sé que algunos ya se querrán ir, pero hay que proyectar los dibujos para alcanzar a ver Oye, y ver qué pusieron y tal ya, vez ya sí. los proyectos. Bueno, y ahí se me olvidó, y es que en sus tiempos libres, si quieren, y si tienen la posibilidad, la otra actividad iba a ser eh, que vuelvan a dibujar la científica feminista después de procesar todas estas ideas. Si cambiaría o no cambiaría y por qué cambiaría, ¿no? Si pueden hacer esa tareita sería súper chévere para que nosotros tengamos... ay, ahora no sé qué hice, perdón. Espera, le doy compartir, anotar, Yo veo negra la pantalla. Yo ya también. un segundito. Ahora sí, No. ¿no? Stop sharing. Compartir. Ahora sí. Ahí Ya. se ve tu pantalla en general, sí. Científica feminista. A ver, interesante. Científica feminista, Maca. Maca, no sé si quieres compartirnos. ¿Qué dibujaste? Me Es como encanta. una, sí, yo creo que es como una mujer pulpo, en el fondo, como muy vinculada con la tierra, con el contexto, con el territorio, ¿no? Y que por un lado está con una banderita como de lucha, ¿sí? Pero además está investigando en temas de cervezas, temas que no necesariamente están asociados a las mujeres. Pero también súper vinculada como el feminismo y la naturaleza, como en ese ámbito, pero con un montón de ideas que se abren desde ese pensamiento, ¿cierto? Como una mente muy creativa, y que lo decías tú, como desde cómo aporta, no solo de que la educación STEM va a aportar a su desarrollo profesional, sino que cómo ella aporta con ideas nuevas, con visiones nuevas a la investigación también, ¿cierto? Y como decías tú, también como no solo en contextos de investigación, sino que también para la vida, como para la alfabetización científica, para desenvolverse de una forma como, como orgánica en la sociedad, que está, cada vez está más llena de ciencia y tecnología, ¿no? Ese es como el mono, bien raro mi mono. Me encanta, me encanta. Es muy interesante también como desde perspectivas. Por ejemplo, siento yo que también veo un clítoris en abajo, ¿no? Como esta posibilidad de conexiones y de emociones y de nuevo como esta habilidad es un montón de conexiones súper interesantes. Qué chévere, me encanta esa forma de ver la científica feminista. No sé si Lesbia está por ahí, quiera compartirnos un poquito sobre alguna reflexión de su dibujo. Sí, con relación a esto, no sé si me logran escuchar. Sí, muy bien. Entonces, mi dibujo pues trata sobre una científica que, bueno, yo lo agarré desde esta perspectiva de que como que no quiere ayuda y por ser feminista pues ella lucha y experimenta.
súper únicamente. chévere, Sí. chéverísimo. ¿Alguien más quiere compartir? Diana, aquí veo tu dibujo también. Yo, yo me imaginé también a una mujer que hace de todo al tiempo. Se informa, está yendo a la marcha, pero también está en el laboratorio, pero también tengo, no sé si es ese estereotipo, bueno, como la preconcepción de que de pronto es una persona súper liberal, entonces es vegetariana, es activista, es pro aborto, bueno, todas estas otras apellidos que empiezan a sonar ahí. Pero también puede ser un estereotipo, entonces no sé, como que ya me estoy cuestionando esas cosas, pero nada, igual es una mujer súper empoderada y un poco como decía Lesbia también, me imagino que es como esta mujer que puede con todo y a veces se carga inclusive más cosas, la familia, un montón de cosas sociales encima y anda en todas, entonces eso fue lo que me imaginé. Súper interesante la reflexión que haces. Lady Joana Herrera, ¿estás por ahí? Bueno, y si alguien más quiere compartir su dibujo y no lo vemos por acá, bienvenida. Yo aquí voy poniendo hacia el lado. Listo. Yo voy a tratar sería muy interesante que como grupo incluso pensáramos en analizar estos dibujos y escribir un artículo chiquitico y bonito sobre esta experiencia. Em, a ver qué salen, qué resultados salen, qué nuevas ideas podemos construir. Sería muy bonito. Está el material ahí. Yo luego quizá lo voy a proponer porque me gusta la investigación mucho y hay cosas súper interesantes que pueden salir de acá. Y bueno, no sé si alguien quiera ya tener una reflexión final, Diana, Moni, Jova, les invitades. Jesús, agradecerte. Estoy en una hora aquí en la casa, pero agradecerte porque siempre es muy inspirador y recordar, empezar por la historia me parece súper importante para entender en dónde estamos y también pensar como qué cosas debemos hacer en nuestro día a día independientemente de que la investigación sea de género como tal o de ciencia en general, tener en cuenta todo esto que mencionas. Los dejo ahí porque Bueno, esa tú sí que tienes. Qué alegría Nada, verte, Jesús. Jova. Gracias y agradecerte a todas las personas que participaron y a Diana por la organización. Los dejamos invitados a que si quieren estar en la mesa, para enterarse de todas estas pláticas que estamos organizando para crecer juntos como grupo, ¿no? Y aprender siempre y co-construir. Entonces, nada, gracias, Jesús. Y bueno, nos pasamos de la hora, pero bueno, se quedaron muchos, está muy padre todo. Y bueno, que No, tengan buena noche, Diana. quería agregar Muchas que gracias a ti, Mónica. Ah, dale, Diana, perdón. Quería agregar que recuerden que el recurso de feminismos que habló Jesús, que les hizo un mega resumen y traducción de todo, está en el chat de esta reunión. Entonces, ustedes que se inscribieron, que fueron juiciosos, que estuvieron en la charla, descárguenlo, porque yo no sé si lo vamos a compartir o no. No, mentiras. Claro que lo vamos a compartir después, pero pues aprovechen ya que lo tienen ahí. Igual con la presentación, se los compartimos a ustedes. Y gracias por quedarse hasta el final. Esperamos pues verlos en otra de la mesa como siempre. Ya se quedaron también con el correo de Jesús en el chat para que si tienen preguntas o demás, pues ahí a la orden. De nuevo, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, no, y Salud. agradecerte a ti, Diana, Moni, por organizar el espacio. Muchas veces como gran parte de todo el trabajo que hay en términos administrativos y logísticos de todo este tipo de charlas, como que no se ve, pero es un trabajo invisible, pero
es un trabajo que es súper importante, así que agradecerte enormemente por convocarnos aquí a todos y todas por este espacio. Es básicamente gracias a ti, a movilizarnos, a tenerme paciencia, porque yo soy tremendamente despistado con muchas cosas y que nada, gracias miles y en realidad todos los agradecimientos se van para ti por ese trabajo tan hermoso que haces. Y chao Nos a todas vemos, y muchas todos. Un gracias. placer verlas y ojalá estemos en contacto. Un abrazo. Chao, chao. Feliz tarde.